Bueno, buenos días, por lo menos para mí en este momento, porque estoy grabando por la mañana este pequeño vídeo sobre la figura de San José en la carta del Papa Francisco Patris Corde. Entonces, lo primero, antes de decir nada, es dar gracias al Club 55. Bueno, no por confiar en mí, que es lo de menos, sino porque al haberme pedido esta tarea, me habéis hecho que estudiara, que rezara también un poquito más la carta del Papa. Y eso me ha hecho un bien enorme y no lo puedo dejar de decir. Bueno, pues muchas gracias por haberme pedido esta tarea. Bueno, tengo ahí también una imagen ahí atrás, en medio de la estantería, de San José para que me guíe, para que sea él el que organice, ya lo tengo organizado, pero en cierta manera que os lo haga llegar más adentro mejor. Bueno, entonces, San José en la carta del Papa, en la que él nos invita y declara un año dedicado a San José. Bueno, voy a dividir el trabajo en 4 partes, pensando que así divide y será más fácil. Una primera introducción o una primera parte que sería una introducción apoyándome en lo que el Papa dice y también un poco mi opinión personal. Una segunda parte que sería, ver un poco cómo es San José o cómo aparece San José, su dignidad en esta carta del Papa. Una tercera parte sería su misión, su tarea, su vocación, diríamos. Y por último, la cuarta parte sería una especie de interrogante. Bueno, y después de todo esto, ¿nosotros qué? Tampoco es cuestión de que yo ahora diga lo que a mí me parece, sino que en esa pregunta que después llevará sus respuestas, me quiero apoyar también en el Papa. Bien, entonces, sin más, entramos en la primera parte. La primera parte es la introducción. Bueno, pues nos introducimos y sabemos que esta carta del Papa tiene por título Patris Corde. Como todos sabemos, los documentos pontificios, como criterio, suelen tener un título latino con la que arrancan las primeras palabras de ese escrito en latín. Pero suele ser muy significativo el título porque en el fondo es buscar como una síntesis en 1, 2 o 3 palabras del contenido. Bueno, pues yo creo que ya es todo un Mediterráneo. Desde aquí, desde mi casa, puedo contemplar el mar y eso agranda el alma. Bueno, Patris Corde es que José, con corazón de padre, Patris Corde, amó a Jesús. Bueno, ya es un mar, repito, sin orillas. Pero nos metemos, aparte del título, en esta introducción, el por qué esta carta. ¿Cuáles son las razones o los motivos? Bueno, algunos motivos se dicen, otros se intuyen y vosotros también podéis intuir más. Entonces, el primer motivo que el mismo Papa notifica en la carta es que en el año 2020, porque el año empezó el 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021, es decir, ya llevamos 3 meses y algo de año, nos quedan 8 meses y pico, pues resulta que en el año 2020 se cumplían los 150 años de otra carta, de una declaración, mejor dicho, del Papa Pío IX, donde declaraba a San José, él mismo lo dice, el Papa Pío IX, como patrón de la Iglesia Universal, después de haber recibido tantísimas, cartas y peticiones del orbe católico. O sea, todo el mundo le pedía, oiga, en fin, nombre a San José como patrón de la Iglesia Universal. Después el Papa, junto a esa razón, diríamos, cronológica, 150 años,
Hay un momento, sobre todo en la parte final de la carta, donde la sensación que me da es que abre un poco su corazón y nos dice, bueno, a mí me gustaría que, entonces en ese me gustaría que, afirmación que hago yo, pero él después concluye, dice, lo leo, ¿no? Para que crezca el amor a San José. Bueno, ahí es otro Mediterráneo. Para implorar su intercesión. Bueno, se ve que hay muchas cosas que hay que pedirle a él y el Papa pues tiene mucha confianza en él. El otro día escuchaba a nuestro obispo, don Luis, hablar de San José y decía él que al Papa le vino bien la pandemia para descubrir el valor de mucha gente que de forma anónima está sacando esto adelante. Date, pensaría él, pues San José más de lo mismo, ¿no? Sacó esto adelante con una forma muy silenciosa y anónima. Implorar su intercesión. Y dice también, imitar sus virtudes y sus resoluciones. Ojo al dato, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Que cuando veneramos a un santo, la idea es buena, pero no se trata solo de venerar, sino de imitar aquello que es imitable, evidentemente. Pero es que además el Papa en esto de imitar introduce como parte final, dice, no, y sus resoluciones. O sea, se ve que San José es el hombre de las decisiones firmes en acción. O sea, es un hombre resolutivo. No solamente aguanta el chaparrón, diríamos, de la dificultad, sino que se busca remedio. O sea, nadie le dio nada hecho. Toda su vida fue un resolver las trabas que se le iban poniendo por el camino. Bueno. Después hay un momento, y vamos a ver, él lo manifiesta, ¿no? La devoción tremenda que le tiene a San José. Lo pone en concreto en una cita que hace de sí mismo, la cita número 10, donde dice en un momento determinado, yo es que después de rezar los laudes todos los días, el oficio divino, la hora litúrgica de los laudes, al final le rezo a San José, una oración. Date. Es un, digamos, disculpad la expresión, pero el Papa es un hombre muy josefino, podríamos decir. Digo, disculpad lo del hombre, el Papa es un hombre, bueno, es el Papa, ¿no? Pero esto me da pie a pensar que él le tiene muchísima devoción. También hemos descubierto en él, no será el único evidentemente, pero por lo menos aquí en Europa hemos descubierto esas imágenes tan tiernas del San José durmiente, al cual él le pone papeles debajo de la misma imagen para que le resuelva los temas, ¿no? Mientras duerme. No sé si mientras duerme el Papa o mientras duerme San José, porque la figura es durmiente. En fin, en esta introducción, repito y termino, se desvelan muchos motivos personales del Papa, pero yo creo que también es bueno de vuestra parte, los que me estáis escuchando, y yo también tengo que hacer el mismo esfuerzo, de escudriñar sin buscar misteriosidades, a ver de qué realmente el Papa, ¿qué está buscando con esta carta? Aparte de lo que yo os he dicho, que yo creo que se ve fácil eso, pero no será algo más, en fin, sin buscar cosas misteriosas, cábalas, pero yo creo que sí, que es una oportunidad de oro que Dios nos está brindando con esta carta del Papa. Bien, terminamos por tanto esta introducción que ya es como bueno, pues como una eclosión o un volcán. En segundo lugar, podemos ahora entrar en la persona de San José. Claro, cuando yo hacía esta división, después me entraban dudas, bueno, y yo puedo separar la persona de su misión, la misión de José, de su persona concreta. Se puede separar, de hecho yo los he separado, pero me venía a la cabeza esa idea tan católica, ¿no? Y tan que se la ha repetido muchos santos, de que cuando Dios elige a una persona para algo, capacita a la persona para ello. De tal manera que la persona
y su misión están perfectamente compenetradas. Y yo creo que San José se ha dado, ¿no? Es decir, Dios lo ha ido preparando, no sabemos cómo, sin rarezas, sin milagros, pero ha ido preparando un tabernáculo para guardar lo más importante que Dios tenía en la tierra, ¿no? Pero bueno, vamos así a separar su persona, sus virtudes humanas o sobrenaturales, sin matizarlas muchas o muchas de ellas, y después su tarea, su misión. Bien, entonces, lo primero que me viene es hacerme la pregunta: ¿cómo es San José? ¿Cuál es su forma de ser? De este varón justo, que es como le llama la Sagrada Escritura. Y él, que era justo, decidió no repudiarla, y la repudió en secreto. La justicia de San José. Bueno, y hay una anécdota, me vale como tal, que el otro día leyendo en la página del opusdei.org, bueno, para mí fue un descubrimiento. Y es que allí manifiesta un detalle, digamos, iconográfico muy bonito. Y dice, bueno, no recuerdo exactamente el artículo, pero dice más o menos lo siguiente: que en algunos cuadros antiguos, vamos a pensar en un cuadro grande con muchos personajes santos dentro del cuadro, eso pasa muchas veces, tipo retablos pintados, etcétera, en las paredes de las iglesias, aparece la Trinidad del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aparece después la Trinidad de la tierra, María, José y Jesús, y otros santos más, etc. Dice que en algunos cuadros viejos, el artista, menudo artista, ponía la misma cara a Dios Padre, evidentemente con esas barbas reflejando su eternidad, su ancianidad, ponía la misma cara que le ponía a San José. Y la razón estriba en que a ambos, a Dios Padre y a José, Jesús les llamó Abba, papá, o si queremos ser fieles incluso a la palabra, no es papá, es papaíto. Y de San José aprendió a llamarle a su padre Dios papaíto. Es decir, que es como si la prolongación de la paternidad divina en la tierra. Joder, menudo grande tiene que ser San José. Después leeré una frase en concreto que me parece excepcional del Papa, hablando de esta paternidad, pero ya lo hablaríamos dentro de la misión. Entonces, San José es la prolongación del Padre. Incluso, bueno, ya todos conocemos, ¿no?, que su persona es la persona del silencio. Y el Papa en un momento determinado, hablando de este tema, dice: hay palabras que no dicen nada y hay silencios muy elocuentes. Date. No ha dicho nada, bastante ha dicho. Bueno, pues es el hombre de la discreción, incluso pensando ya en este mundo actual, ¿no?, de las redes sociales, donde uno dice, ya no sabe qué decir porque todo está dicho y hay que inventar y aparecen las fake news. Bueno, San José es el hombre de la auténtica discreción, callado, tachebat, callaba, como Jesús en la pasión, ¿no? O sea, se ve que Jesús también aprendió mucho de la discreción de José. Después hay un momento determinado de la carta, que también me vale para hablar de su personalidad, de la de José, cuando habla de los milagros. Es muy bonito, ¿no? Porque se pone en lugar de San José, el Papa, y se pone a darle vueltas, ¿no?, a elucubrar. Bueno, y este hijo de Dios, los portentos, las maravillas, igual que puedo pensar María, ¿no?, es el Hijo del Altísimo, él será santo. Bueno, pero pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas y nada de nada.
Es más, y San José ha tenido dificultades, antes lo decíamos, por todas partes. Aún no ha nacido el niño y ya es una dificultad. Desde que María está embarazada hasta que San José se duerme y se nos va al cielo. Entonces, San José podía pensar mal, de cierta manera, decir, bueno, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? Y dice el Papa, en la vida de San José y de la Sagrada Familia no hay milagros. San José es el milagro de Dios para la Sagrada Familia. Bueno, no sé si en este momento cabe un chiste, pero lo voy a contar y si ves que no funciona, pues le dais un corte, ¿no? San Antonio, un hombre muy devoto de San Antonio, que naufraga en la mitad del mar, del océano, y bueno, se queda en una tabla allí haciendo lo que puede, y de repente San Antonio, yo sé que yo soy muy devoto tuyo, sé que tú me vas a echar una mano, que no me vas a dejar morir aquí en alta mar, por favor, sálvame, sálvame, échame un cabo y sálvame, sálvame. Y de repente aparece un barco que se para delante de su tabla, le dice, oiga, suba al mar. No, a mí ya San Antonio, ya se encarga San Antonio. Bueno, de acuerdo, bueno, usted... Y sigue rezando a San Antonio, a ver, que sácame de esta porque, vamos, en fin, no vas a dejar morir aquí, ¿no? Y pasa un segundo barco y más de lo mismo, oiga, suba al barco, ¿qué tal? Dice, no, a mí San Antonio ya me va a sacar el del atolladero y entre otro y tal. Y al final se ahoga, ¿no? Porque, en fin, alta mar, no dio más de sí. Y cuando llega al cielo, oye, San Antonio, pero es que te he encomendado que me dice, pero si te mandé 2 barcos, te mandé 2 barcos. Bueno, pues San José era el barco de Dios, el milagro de Dios para aquella familia, ¿no? Entonces hay unas palabras del Papa muy bonitas, que se puede catalogar como el hombre capaz. ¡Uy, qué buena expresión!, ¿no? Dios capacita al hombre. San José es el hombre capaz. Y dice, un corazón que es capaz de amar a Dios como a su hijo y a la Madre de Dios como esposa. Es capaz de abarcar en su amor y tomar bajo su protección a la Iglesia entera. O sea, el hombre capaz de la Trinidad de la Tierra y de la Iglesia Universal. Qué maravilla, ¿no? Sabemos que en esta carta del Papa, y ya simplemente lo digo, porque ni las enumero, más que apartados numéricos, tiene como epígrafes. Y pone el padre trabajador o el padre de la aceptación, en fin, ya no recuerdo los apartados. Bien, eso se puede, el Papa lo hace muy bien porque después saca oro de cada una de estas expresiones, pero yo ya los dejo a vuestro arbitrio el trabajarlas, ¿no? Pero en realidad, y termino esta parte de la personalidad de San José, diciendo que muchos calificativos el Papa le da al Santo Patriarca. Aparte los que aparecen en los epígrafes, ¿no? Valiente, fuerte. Incluso hay un momento determinado que habla, sin llamarle así, de lo que llamaríamos las mortificaciones pasivas, ¿no? Esas que te vienen sin buscarlas. Dice, haz espacio, José, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Que en realidad es muchas cosas de nuestra vida. Es decir, muchas cosas que nos vienen sin haberles elegido nosotros. Y, en fin, y hay que estar ahí. Y está capacitado para ello. Se ha entrenado, ¿no? Bueno, todo esto sirva como contraste a la persona de San José. Esto es un añadido mío, a la persona de San José que nos aparece en los apócrifos. O sea, en los apócrifos aparece un San José anciano, incluso hay como toda una leyenda de cómo fue elegido como esposo de María, porque la flor, la vara de San José que él tenía, lo que llamamos la vara de San José, creció y decía, pues este es el elegido, junto a otros ancianos que estaban allí. Ven, toda una especie de una mitología legendaria de un anciano, San José, que más que anciano es un viejote que al fin y al cabo, pues, ¿qué va a hacer? Pero claro, ¿qué iba a hacer un anciano en el lugar de San José, habiendo lo que hizo
habiendo hecho lo que hizo San José. Sería un imposible, vamos, un imposible, ¿no? En fin, bandera blanca sacaría. Pero bueno, ahí aparece una figura de San José en los apócrifos, milagrosa, milagrera, que más que como esposo de María, me gusta esta expresión porque refleja bien la mala mentalidad apócrifa, más que como esposo es un tutor de María, alguien que la protege sin carácter esponsal. Bueno, en fin, no es el esposo verdadero, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos ahora a la tercera parte, donde hablamos de la tarea o de la misión de San José. Bueno, ya estoy en 20 minutos, voy a intentar que de aquí al final no me pasen 5 o 6 minutos más, porque no quiero cansaros. Yo no estoy cansado, porque el que le echa esto, en fin, pues se apasiona, ¿no? Bien. Entonces, la tercera parte es la misión, la tarea. Y yo, aunque el Papa no lo dice, le daba vueltas hoy esta mañana un poco por ir rematando las últimas ideas o cierto matiz. Yo creo que es el hombre del carisma. Sabemos que el carisma es una gracia especial que Dios da a uno en orden a los demás. En ese sentido, San José fue auténticamente carismático. O sea, su vocación se descentra de sí, se centra en María, en José y ahora en la Iglesia. En realidad es para los demás, es para los demás. En ese sentido, hay una frase muy bonita del Papa, que antes os decía que la iba a leer, la tengo aquí textualmente escrita, y dice así, que refleja muy bien su tarea. Dice, Jesús vio la ternura de Dios en José. Bueno, esto es para escribirla, ¿no? Para grabarla y para ponerle en muchos sitios. Sabemos, yo, vamos, creo que es una de las palabras preferidas del Papa, el tema de la ternura. Le encanta. Yo creo que le encanta al Papa hablar de la ternura de Dios. Bueno, pues, ¿de dónde aprendió Jesús esto? De San José. Y San José es la prolongación de la ternura de Dios Padre, que la ve Jesús en su crecimiento en cuanto hombre. Después hay un momento muy bonito, hay una comparación que el Papa hace a la hora de explicar su vocación. Y centra y dice, bueno, María vio su vocación en Nazaret, en la Anunciación. La esclava del Señor, Dios te quiere como madre, punto. Sí. Jesús ve su vocación, por decir de alguna manera, con palabras humanas, y todos me entendéis, pues sois inteligentes, y pauca suficiente. Jesús ve su vocación en Getsemaní. Que pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Bueno, pues José ve su vocación en sueños. Va reflejando el Papa este descubrir mediante sueños, los sueños divinos, en donde, bueno, pues que reciba a María, que se vaya para Egipto, que vuelva de Egipto y después que se establezca en Nazaret. Todo lo hace porque Dios se lo hace ver y él toma esa resolución. Las famosas resoluciones que antes decíamos de San José. Dicho esto, podemos decir que su misión o su conocer lo que Dios quiere de él es una cosa paulatina, poco a poco. Me recuerda un poco, porque yo he escuchado en tertulias grabadas, ¿no?, lo que decía el fundador del Opus Dei, decía, si yo hubiera sabido todo lo que Dios me iba a pedir, de repente me hubiera muerto. Entonces Dios fue haciéndolo descubrir poco a poco, ¿no? Los matices de la obra, en fin, tantísimas cosas. Pero Dios iba revelando, desvelando y clarificando la vocación de San José. Vocación, misión, que tiene como dos aspectos, ¿no? Misión esponsal y misión paternal. Y hay, bueno, en cuanto a esposo, hay aquí unas palabras del Papa también descomunales. Son largas, que dice, no teniendo como esposo toda la información,
no la tiene. Se decide por la fama, dignidad y vida de María. Dios le iluminó su juicio en aquella tendencia de José de hacer lo mejor, no lo más lógico, lo mejor. Bueno, es otro descubrimiento excepcional. Y en cuanto a padre, dice, José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. Y hace una cita de la Redemptoris Custos de su santidad Juan Pablo II, ahora santo, donde habla de que su tarea respecto de Jesús es un ministerio de salvación. Es como un ministro de la salvación. Bueno, menuda tarea, ¿no? Menuda tarea. Bueno, y ya por último, tengo aquí una hoja entera que evidentemente no da de sí porque ya van 26 minutos. ¿Y nosotros qué? Bueno, entonces nosotros qué? Yo simplemente voy a decir palabras que son conceptos y cada una de ellas pues es un mundo también. Pero todas del Papa, Pero la primera idea y que me parece muy importante es que, en primer lugar, seamos sinceros y reconozcamos nuestra fragilidad. No somos nada, que es muy fácil decirlo, pero no somos nada. Y dice el Papa, hablando un poco de esta cosa, dice, ¿qué pasa? Que a veces el maligno utiliza nuestra indignidad, nuestra incapacidad, nuestra debilidad como juicio negativo. Es decir, bueno, como no valgo nada, como no soy nada, adiós Madrid, me desentiendo del tema. No. Dice él, y esto apoyándose un poco en San José, que también veía su debilidad, diríamos, ¿no? Dice, no, nuestra debilidad hay que atacarla y afrontarla con ternura, dejando ceder a Dios el timón de nuestra barca, buscando su misericordia, especialmente en el sacramento de la reconciliación. O sea, no es marcharse de Dios porque no valgo, sino agarrarse a Él porque no puedo. Bueno, pues yo te diría también, os diría además que San José, aparte de dejar que su debilidad la rellene Dios, segundo, es un hombre modélico, referencia, es patrón para toda la humanidad. Hay un momento que hace un paréntesis de esta situación pandémica del mundo y dice, San José es patrón de aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, del odio, de la presencia, de la persecución y de la miseria, los moribundos, etc. Es también custodio de la Iglesia. Aprendemos todo lo que es el mundo del trabajo, ya un tema ya súper manido, gracias a Dios, digamos, en la espiritualidad e incluso en la propia laboriosidad del mundo, 1 de mayo. Pero también aprendemos de San José a amar, dice él. Aprendemos a amar. Aprendemos a amar a Jesús y a su madre. No solamente a Jesús, como dice el protestantismo, ¿no? Ni solo a su madre, sino a Jesús y a su madre. Aprendemos a amar los sacramentos y la caridad. ¿Cuánta disociación? Bueno, aquí lo importante es, en fin, las dos cosas. Y aprendemos a amar a la Iglesia y a los pobres. Perfectamente compenetrados. O sea, es el hombre de la compenetración. Aprendemos su paternidad. Aprendemos la felicidad, que es el don de uno mismo, de sí mismo. Y por último, ya dice el Papa, literalmente lo cito y termino, dice, vamos a implorar a San José la gracia de las gracias, que es la gracia de la conversión. Bueno, pues si recéis por mí, con esto os cobro y no os cobro poco. Que Dios os bendiga. Saludos.